Bienvenidos una vez más, estamos ya listos para Punto y Coma como lo platicábamos desde la emisión de las 12 y es que ahora vamos a hablar de este tema del consumo de los cigarrillos electrónicos. Ustedes han escuchado hablar de ellos porque ahora ha ido un aumento, está de moda en estos últimos años por la creencia de que son mucho más seguros, mucho más saludables que los cigarros tradicionales, pero la pregunta es ¿qué tanto afecta realmente a la salud o la beneficia? Justamente vamos a platicar de eso con los expertos hoy aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. Los cigarros electrónicos llevan 14 años en circulación. Fue en 2003 cuando comenzaron a comercializarse en China. Su creador fue el farmacéutico Hong-Ling, quien decidió desarrollarlos después de la muerte de su padre por cáncer de pulmón. Este aparato ha traído probablemente menos riesgo para la salud, debido a que solo contiene vapor de nicotina sin alquitrán. Sin embargo, en 2009, la Agencia Americana de Medicamento dio a conocer que algunas marcas de cigarrillos electrónicos liberaban cantidades detectables de nitrosaminas, compuesto cancerígeno que también se encuentra en el humo de los cigarros convencionales. Los cigarros electrónicos han ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre la población más joven y los fumadores que desean disminuir su consumo de nicotina. La Fundación Interamericana del Corazón dio a conocer que en los últimos años creció hasta un 50% el consumo de cigarros electrónicos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ante esta situación, algunas organizaciones buscan que se regularice su venta debido a los efectos dañinos para la salud. Bueno, pues listos para platicar de este tema que estoy segura ustedes también tienen muchos temas al respecto porque poco se ha conocido hasta el día de hoy sobre el tema. Bueno, yo soy Paola Barquet, ya nos conocemos. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Inti Barrientos Gutiérrez, que es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, primero Gracias. que nada. Vamos a hablar justamente de estos asuntos, pero también está con nosotros Kimberly Armengol y Yasmín Jalil. Hola, ¿cómo están? Chicas, pues bueno, empezamos preguntándote, primero que nada, ¿qué son los cigarros electrónicos? ¿Qué tienen? ¿Cómo funcionan? Ok, el cigarro electrónico es un aparato que de hecho es bastante complejo y lo podremos ir viendo un poco más adelante. La idea del cigarro electrónico es que tú tienes una base que es un líquido, generalmente con una base de propilenglicol o glicerina, que tiene nicotina, y lo que hace este aparato es calentarlo, vaporizarlo, bueno, en realidad crear un humo que tú puedes consumir y de esa forma obtienes la nicotina. Sí, me estabas empezando a decir, nos estabas empezando a platicar sobre los ingredientes. Dijiste nicotina, glicerina. Miren, y otra palabra rara. En realidad, un cigarro electrónico es un sistema. Sí. Y ese sistema, por un lado, es un aparato, y por otro lado, es el líquido que alimenta a este aparato. El líquido puede tener glicerina o propilenglicol como base, tiene nicotina, que es la sustancia activa, y tiene una serie de saborizantes, los cuales van cambiando según la presentación. ¿Y por qué están prohibidos en México si en todo el mundo los están aceptando y mucha gente está dejando de fumar por usar el cigarro electrónico? ¿Están prohibidos? Están prohibidos en México, están prohibidos desde 2012. Hay una notificación que hace ¿Y luego la qué haces, COFEPRIS. Kim? Ahorita les cuento mis secretos, porque yo Enséñales, por soy favor. usuaria, aquí Pero está. yo he visto no soy muchas hipócrita. tiendas de eso. Y ahorita lo vamos a usar para que vean cómo es, etcétera. No, y además que nos diga si efectivamente hay gente que está dejando de fumar por eso. Sí, yo ¿Sí? conozco muchos. Ahora, Se me hace que se va a armar el debate. Vámonos por partes. Ajá. está prohibido en México, está prohibido desde 2012 por una ley que existe desde mucho tiempo antes. Y está prohibido porque no sabemos exactamente qué ocurre con el cigarro electrónico. No lo sabíamos entonces y ahora estamos empezando a ver algunos efectos. No es cierto que en todo el mundo esté siendo aceptado. De hecho, hay ahorita una cierta polémica porque Inglaterra lo tiene como una terapia de cesación, pero en el mundo no está completamente aceptado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que no debe aceptarse, debe ser controlado y debe tener una serie de restricciones como las tiene el tabaco en sí. Que ahorita estamos hablando de que está prohibido, pero por ejemplo yo he visto muchísimas tiendas, mucha gente que lo usa todo el tiempo. ¿Prohibido? ¿A qué se refiere? Bueno, porque eso pasa en si no México se puede normalmente, prohibir pero- venderlo. No, pero o sea, como en cualquier En lugar. México pues, existe un no. mercado negro muy grande.
Esa es la verdad. Y la inmensa mayoría de estos aparatos ingresan a través de pequeños envíos que generalmente se hacen desde China o desde algún otro país. Existen tiendas, en efecto, las cuales son ilegales, pero hace un par de años hubo una polémica con la Suprema Corte de Justicia porque lo que hizo fue otorgar un amparo a un importador, a una persona, lo cual quiere decir que solamente esta persona puede importar y vender cigarros Pero eso pone electrónicos. los precedentes para los que siguen. Exacto. Oye, Entonces, en este momento estamos en esa parte donde todavía no es una resolución completa, porque nada más es un amparo, no son suficientes para crear jurisprudencia, pero está siendo un poco más tolerado. Okay. Yo decía hace un momento que se iba a armar la polémica y el debate, porque yo, a pesar de que sí conozco una persona cercana a mi mamá, dejó de fumar gracias al cigarro electrónico, entonces ya por eso nada más soy pro y soy absolutamente en contra del cigarro normal, del tabaco, perdón, ¿quién? Tú lo sabes. Pero yo escuché, leí que solamente el 1% de la gente que utiliza el cigarro electrónico deja de fumar. Entonces, ¿realmente es mejor el cigarro electrónico que el tabaco como tal? Ok, creo que son dos temas. Por un lado, el cigarro electrónico como terapia de cesación no es maravilloso. De hecho, hay estudios donde lo comparan con otras terapias de cesación y está ligeramente superior en algunos grupos específicos, en otros está bastante por debajo. Hay otras opciones para dejar de fumar que son más efectivas y que no tienen los problemas asociados que tiene el cigarro electrónico. ¿Qué problemas? Hay que hacer una diferencia importante. Por un lado están los problemas fisiológicos, es decir, qué es lo que te va a hacer la sustancia que estás consumiendo, y por otro lado están los problemas sociales. Yo vengo del Instituto Nacional de Salud Pública y nosotros tenemos más los problemas sociales. Los problemas fisiológicos son más del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo. El problema más grande que nosotros estamos viendo es que es un aparato que es muy atractivo para los adolescentes. O sea, como aparato, como gadget. Es bonito, es atractivo, Y huele genera rico, ¿no? personalidad. Sí, bueno. O sea, el humo que sale, la verdad es que huele como rico, como incienso. Pues es que tiene O sea, diferentes... no es que quiera que me... Es que tiene pongas diferentes... encima, pero... Sí. Puedes tener cientos de sabores distintos. Los olores, en efecto, son agradables, duran menos, lo cual quiere decir que un padre no te va a descubrir tan fácilmente como con el olor de cigarro. No tienes el problema en la garganta que tienes con el cigarro tradicional. Vamos a quedarnos ahí en una pausa para seguir hablando de las cosas que nos pueden pasar si es que fumamos estos cigarros electrónicos. Una pausita rápida y regresamos con más. Mitos y realidades del cigarro electrónico. No son un producto nuevo, fueron patentados desde el 2003 y desde entonces su consumo ha ido en aumento. 2, sí, es cierto que contienen sustancias que producen cáncer. Este es un gran problema, ya que quien usa estos dispositivos no están realmente conscientes de las sustancias que consumen. 3, producen problemas respiratorios a corto plazo, al revés de lo que la gente cree. 4, no ayudan a dejar de fumar. 5, son una forma de iniciarse en el consumo. Estos cigarros sí contienen nicotina, por lo que es probable que quienes inicien vapeando, como se dice, tarde o temprano, consuman cigarrillos convencionales. 6, se desconocen los daños que provocan al fumador pasivo. Si quieres leer completo este interesante artículo realizado por nuestros compañeros de Imagen Radio, te compartimos el link en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Y me imagino que muchos de ustedes se han quedado como yo impactados con este estudio, y es que mucha gente cree que es mejor el cigarro electrónico que el tabaco, y precisamente ahorita en el corte estábamos hablando contigo de eso. ¿Qué contiene el cigarrillo electrónico que nos hace tanto daño? Y lo que decíamos hace un momento, cáncer. Bien, el gran problema del cigarro electrónico es que es complejo. ¿Por qué es complejo? Como les contaba hace rato, es un sistema, y el sistema tiene por un lado el aparato, por el otro lado el líquido. El líquido contiene nicotina, contiene saborizantes. Estos saborizantes se han usado normalmente, o algunos de ellos, en la industria del alimento. Sin embargo, no es lo mismo tenerlo en el estómago que tenerlo en los pulmones. Por otro lado, el aparato. El aparato, hemos pasado por lo menos por 3 generaciones básicas. El Ciga-Lite, que parecía un cigarro como tal. El Vape Pen, que es estas como plumas que son más
grandes y un poco más gordas. Sí. Con las que te metías al avión, ¿no? Ajá. Para hacer la finta y que no supieran que estabas. No, se sigue Claro. haciendo, es una maravilla. Tú también lo haces. Mire, usted se pone en modo avión, lo tengo que explicar. Se tapa con la cobijita, ¿verdad? Y ahí vapea, sin problema. Y ya nada más le hace así. Nada más quitar la cobijita y ya pone cara de buena gente. Lo cual De es no ligeramente romper ilegal. Ligeramente, pero no pasa porque nada. estás contaminando el aire de todos los que están en el avión. ¿Y qué pasa si te Ahora. cachan? Creo que te puedes meter en algunos problemas te metes en internacionales. ¿Ya te Pues sí, cachado? sí, es ilegal, por supuesto. Sí. Nada más dicen, señorita, no haga eso. Ah, sí, gracias. Wow. Bueno, Vamos a hacer la como que no tercera escuchamos. generación es la generación que llamamos mods, los cuales ya no parecen un cigarro, sino parecen más bien como una batería con una boquilla. Ahora, cada uno de estos tiene distintas características, pero lo más importante de los mods, que son de las partes actuales, es que tú puedes modificar qué es lo que tiene. Puedes modificar la batería, puedes modificar el tanque, puedes modificar los ductos, y esto hace que cambie, por un lado, cuánto es el flujo que recibes, y por otro lado, qué es lo que está generando. ¿Por qué? Porque el líquido interacciona con el aparato al calentarse, y dependiendo de cuánto se caliente, genera cosas distintas. Entonces, se han hecho pruebas, y de pasar de una batería de 3.3 a una de 4.7, y por lo tanto generar bastante más calor, puedes pasar de tener, no sé, 30% de una sustancia tóxica a tener 200 veces más. Wow. ¿Por qué? Porque depende de cómo interaccione. Ok, con el calor se potencia más uno que otro. Depende, con el calor, depende de qué esté hecha la resistencia, que puede ser de metal, puede ser de cerámica, puede ser de algún otro producto. También tiene que ver con el tipo de ducto que tienes, de qué material es, porque si es de plástico, hay ciertos plásticos que al calentarse comienzan a soltar pequeñas partículas que también acaban en tus pulmones. Entonces, todo esto... O sea, es peor que el tabaco. Es difícil decir que es peor porque no sabemos exactamente qué vas a obtener de esa calada, dependiendo de cuál sea tu aparato, cuál sea tu líquido, cómo lo tengas modificado, si es que está modificado, etc. Lo que sí tenemos claro es que cuando se hace un análisis de espectrografía de el vapor, se han encontrado una buena cantidad de sustancias que sí tienes formaldehído, tienes otros cancerígenos, tienes venenos, y además de eso tienes el problema de que algunas de esas partículas son tan pequeñas que pueden pasar barreras que las partículas del cigarro no. Sin embargo, lo dicho, cambia con cada uno de los Algunos aparatos de eléctricos. estos químicos que nos has platicado, de estos componentes químicos, son utilizados en anticongelantes de automotrices, porque tengo ese dato aquí, pero te lo tengo que preguntar directamente porque me quedé impactada. Sí, hay desde conservadores para alimentos hasta conservadores industriales, cosas que se utilizan para embalsamar cadáveres, etcétera. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con la industria del tabaco. Todos sabemos que hay tabaco de contrabando, Sí. que lo venden en el mercado negro, que lo traen de la India, que tiene otro tipo de situaciones. ¿No tiene que ver también con la calidad de qué producto estás comprando? Sin duda tiene que ver con la calidad, y un gran problema que tenemos nosotros es que como hay un mercado negro, no podemos saber realmente Regular la qué es lo calidad. que estás consiguiendo cuando tú compras un líquido. No sabes qué estás comprando. Pero además de eso, el líquido por sí mismo ya tiene problemas. O sea, sí puede estar más contaminado, puede tener más metales, puede tener más algo por mala calidad en la producción, pero aunque fuera el mejor producido, de todas formas iba a generar problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como Inglaterra, que comentabas que está permitido? Me imagino que ellos regulan ciertas marcas y dicen, esta y esta cumplen con los estándares de calidad y se pueden comercializar, porque, digo, Inglaterra tiene altos estándares de calidad para todo lo que se comercializa. Sin no duda. van a permitir sustancias tóxicas, Sin digamos. duda, son tres cosas que tenemos que tomar en cuenta al respecto. Primero, un problema social, como es el que estamos enfrentando aquí, tiene que ver con una circunstancia específica, y la circunstancia de Inglaterra es muy distinta a la de otros países. Segundo, tienen un sistema de regulación farmacéutico que no tenemos aquí y que no tienen la inmensa mayoría de los países. Y tercero, es una terapia de cesación. Es decir, no es que esté abierto a todo el público y que cualquiera puede agarrar y tomar la cantidad que quiera, sino que se sigue como un programa. Tú vas con un médico, dices, quiero dejar de fumar, el médico dice, bueno, vamos a empezar con
una cantidad determinada de nicotina, vamos a irla bajando y te vamos a ir dando seguimiento. Sí, no es como que todo el mundo anda con parches de nicotina por la vida Por el justo gusto de para tener. dejar de fumar. No es por gusto, pues, es para algo en especial. Exacto. Ay, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita seguimos hablando más de este importante tema, pero les dejo la pregunta. ¿Cree que los cigarrillos electrónicos son una opción viable para frenar la adicción al tabaco? El 20% nos dice que sí, el 60%, que yo creo que está poniendo mucha atención en el programa, dice que no, y el 20% dice que no lo sabe. Participe con nosotros, @puntoycoma_TV. Volvemos. La palabra vapear se utiliza para referirse a la inhalación del vapor de los cigarros electrónicos. Fumar se refiere como aspirar y despedir el humo producido por la combustión del tabaco o de otra sustancia herbácea preparada en forma de cigarrillo, cigarro o pipa. ¿Cuál es la diferencia en la salud de estos dos términos? Entre vapear y fumar. Porque está prohibido los cigarros electrónicos, no están prohibidos los cigarros convencionales. Sí, precisamente por eso es que la Suprema Corte de Justicia tuvo esta resolución en específico sobre un importador. Porque la idea es que no puede haber una sanción mayor a algo que se parece a algo que está permitido. Okay. Sin embargo, esto implica que todavía hay un camino que recorrer al respecto, pero hasta que se recorra ese camino, los cigarros electrónicos están prohibidos. Ahora, hay una serie de problemas que tiene un cigarro electrónico que no tiene un cigarro tradicional y que tienen que ver con el aparato en sí. Si ustedes utilizan un cigarrillo electrónico sin el líquido, es decir, nada más lo prenden y aspiran el aire, ese aire también va a ser contaminado con ciertas partículas que vienen del aparato en sí. Si está hecho de plástico, son partículas que desprende ese plástico o también que ocurren al momento de calentarse la resistencia. Wow. Entonces, ya desde ahí tiene un cierto problema. Oye, y que, como perdón les que te comentaba, interrumpa, pero sería igual que una botella de agua, ¿no? Se calienta y también tiene plástico. Sí, que no puedes tomártelo porque también se vuelve como exacto. tóxico. Y por lo mismo no puedes meter recipientes de plástico en el microondas a menos que estén especialmente diseñados para eso. ¿Qué otras cosas ibas diciéndonos del aparato? ¿Qué otras cosas puede pasar? Que te hace daño aunque no le eches el líquido, decías. Puede hacerte daño. Y bueno, eso tiene que ver con el material del cual estén hechos. Una vez más, como no se tiene ningún control al respecto, por lo menos en nuestro país, no sabemos exactamente qué están comprando cuando compran un cigarro electrónico. Además, depende cómo interaccione con el líquido, una vez más. Y eso cambia de un líquido a otro, de un aparato a otro. Hay líquidos los cuales son especialmente dañinos, por ejemplo, los que tienen sabor a cereza, porque por el tipo de saborizante que se está usando, que reacciona muy mal Con el calor. ¿El gobierno está haciendo algo para regular ciertos tipos de cigarros electrónicos o decir, a ver, si usted quiere que su producto se comercialice, tiene que cumplir con A, B y C, o simplemente están prohibidos y están prohibidos? En México en este momento están prohibidos. Y no hay ningún tipo de Entonces, trabajo para regularizarlos. Hay trabajo legislativo y eso, bueno, corresponde a la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, a hacer lo que propio. se tenga que hacer al respecto. Pero por el momento están prohibidos y lo que tenemos es en realidad un mercado negro, lo cual tiene todos los problemas del mercado negro. ¿Estos estudios que nos mencionas son finales o todavía pueden cambiar y pueden decir no hacían tanto daño o estaba peor de lo que pensábamos? Bueno, en realidad nada en la ciencia es final. O sea, todo lo que hacemos en ciencia está supeditado a que sea revisado más adelante y se obtenga nueva evidencia y por lo tanto se puede cambiar hacia un lado hacia otro. Sin embargo, desde 2012 por lo menos, que esto comienza a tener más fuerza en el campo científico, los descubrimientos han sido consistentes. De hecho, cada vez vamos descubriendo más cosas, ¿no? Entonces, algo que no sabíamos hace 5 años y que ahora sí sabemos es que existen partículas que causan cáncer, que además el hecho de estar consumiendo el cigarro electrónico puede causar inflamación en boca, garganta, que causa muerte celular, etcétera. Cosas que se han ido descubriendo conforme ha habido mayor tiempo de uso del aparato. Estabas empezando a decir algunas afectaciones en la salud. Nosotros sabemos que en tu caso pues no eres médico, pero también estás muy cercano a qué puede causarnos a las personas que lo fuman constantemente.
De las cosas más claras al respecto, se comenzó a estudiar la nicotina un poco más porque precisamente existía esta idea de que si no consumes el cigarro y no tienes los subproductos de la combustión, que es lo más grave, entonces iba a ser más sano. La realidad es que no hay nada sano. De hecho, si tú vas a la Organización Mundial de la Salud, dirá que no hay ninguna alternativa para consumir nicotina que sea saludable. Ok. Ni sana ni segura. Pero ahora vamos conociendo un poco más cuáles son nuestros problemas. La nicotina por sí sola es el elemento más adictivo del cigarro y además sí está relacionado con diversos tipos de cánceres. Cáncer de cuello, cáncer de pecho, cáncer en la parte de la garganta, etc. Además, genera, en el caso del cigarro electrónico, inflamación y también se ha determinado que genera muerte celular. Es decir, hay una serie de daños que sí están ocurriendo y que no es que el cigarro electrónico sea solamente consumir vaporcito, que creo que el mayor problema que tenemos al respecto es que las personas creen que es vapor y nada más, y que no hay ningún Es como el riesgo. oxígeno, ¿no? Como la gente que anda con su oxígeno piensan que es igual que estos cigarros. Sí, aquí el problema es que cuando dices vapor Yo he piensas en vapor de escuchado agua. gente que dice eso. ¿Qué andan con qué? O sea, Sí, que no, es piensan como, que... como aspirar oxígeno. ¿No? Sí, digo, existe la idea de que es vapor de agua y que no es dañino y que no va a ocurrir nada. O en el mejor de los que no casos, trae que nicotina. es nicotina. Ahora, estabas mencionando también algo sobre el factor social que creo que es muy importante, cómo el gadget como tal es algo divertido. A mí me pasó, lo acabo de comprar para un familiar hace 2 meses, porque pensé, mira, qué buena alternativa que exista ahora algo que además lo va a entretener. Todavía tenía yo la opción de saber si compraba algo que no estuviera como con mucha tecnología o alguno que le pudieras mover la temperatura, etcétera. Dije, ay, sí, mejor el que tiene las cosas para moverle la temperatura para que se entretenga y que sea como un jueguito tipo gadget, sí. Y entonces hasta el armarlo y todo, ay, qué padre. O sea, en la familia teníamos cero idea y aquí sí tengo que decir, o sea, lo más ignorante al respecto. Entonces decíamos, ay, sí, qué bueno. Y al final, pues tampoco resulta positivo, ¿no? O sea, es una moda, pues. O sea, por muy atractivo que sea como un gadget, los jóvenes lo están agarrando como una moda y eso se vuelve todavía más peligroso porque todos lo empiezan a hacer sin tener idea dónde van. Claro, además estás combinando varios tipos de adicciones. Por un lado tienes la adicción a la nicotina, la adicción física. Por otro lado tienes una adicción a la tecnología, que los adolescentes son muy tendientes a ello. Y además tienes una cuestión que tiene que ver con un estatus social y con una identificación de grupo. Entonces, ese adolescente no solamente está consumiendo nicotina, sino además se está identificando con el aparato y a través del aparato con un grupo social determinado, el cual generalmente es aspiracional. Y luego es eso- más adictivo eso, o sea, la parte social que la propia nicotina, ¿no? Claro, y eso implica que tienes por todos lados agarrado al adolescente, ¿no? Además, el cigarro electrónico, precisamente por esa idea que existe de que no es dañino, es más fácil que una persona que quiere quitarse la presión social sobre el fumar, comience a usarlo. En el caso de los adolescentes, si todos mis amigos fuman y yo no quiero fumar, busco una alternativa de este tipo. Lo cual es una trampa a largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿Pero qué preferimos, que fume o que esté echando el vaporcito? que no haga ninguna de las dos cosas. Pero si lo va a hacer, de todos modos. No, el problema es este. Tú tienes, dentro de todo grupo, tienes personas que van a fumar, hagas lo que hagas, personas que no van a fumar, hagas lo que hagas, y tienes una gran masa en medio en los cuales tienen cierto riesgo. Puedes tener mayor riesgo a empezar o menor riesgo a empezar, y la presión social, ver que tus padres lo hacen y demás, te empujarán más hacia un lado o hacia el otro. El problema es que el cigarro electrónico está reclutando en el consumo de la nicotina a personas que de otra forma no hubieran empezado a fumar. Presenta una opción menos dañina, ¿no? Entonces como No da es una, o sea, no, pero percibida a la, como menos. a la percepción. Entonces decimos, bueno, pues tal vez no me voy a echar el cigarro, pero para entrar en onda opto por esto que es un poco menos dañino como percepción y entonces esa puede ser la puerta de entrada, al menos a la nicotina. En los estudios que nosotros hemos hecho, hemos visto que hay un 40% más de probabilidad de que alguien que probó el cigarro electrónico pruebe después el cigarro tradicional. Hay una transición de uno a otro. ¿Por qué? Porque te vas volviendo adicto a la nicotina y no hay medio más adecuado para consumir nicotina y para que este llegue rápido a tu cerebro que el cigarro tradicional.
Entonces, conforme te vas haciendo más adicto, vas requiriendo algo más fuerte hasta que llegas al cigarro tradicional. Ahora, casi todos los medios que se venden y que los medios difunden para dejar de fumar tienen algo de nicotina, los parches, los chicles, todos estos programas y, ¿no? Para dejar de fumar. Entonces, digo, no, el problema no sería la nicotina como tal. El problema es la nicotina en cuanto a la adicción que genera. Ahora, ¿por qué comiences a utilizar este tipo de aparatos? Es lo que hace la gran diferencia. Si es algo atractivo, si es algo que te da estatus, si es algo que te impulsa. ¿Y sí te da puede estatus? ser O sea, sí, entre los jóvenes es una moda el cigarro electrónico. como un celular, como un reproductor de ¿Tanto así? MP3, tanto así. Wow. ¿Por qué? Porque lo puedes Estás muy personalizar, lo puedes poner más bonito, etcétera. Kim se siente acorralada. De hecho, tengo por No, aquí. la verdad, no, yo soy cínica, sigo y estoy esperando que nos vayamos a corte para que fume mi cigarro electrónico. No, me importa. Pero sí deberías Dicen en enseñarlo. cabina, porque a está ver, Miren qué interesante, bonito, como- miren qué bonito aparato. Sí. Ahí está. No, está prohibido. ¿Cómo lo va a hacer en televisión? No. Oigan, y además también se lo estamos preguntando en Twitter, que justamente es algo importante, si creemos o no que los cigarros electrónicos son una opción viable para frenar la adicción al tabaco, que eso sería justo el tema medular de hoy. Es decir, no se trata si se usa o no se usa, es para qué se usa y si se usa bien o mal. Con esto nos vamos rápido a un corte y ahí aprovecho para leer las respuestas de todos ustedes, que ahí se van balanceando. 38% cree que sí, y es que ya estamos entendiendo que sí puede ser una opción viable, pero hay que usarlo bien. Después el no por el 50% y un 12% por el no lo sé. Vamos a seguir descubriendo cosas del cigarro electrónico al regresar de la pausa. Estamos de regreso ya en Punto y Coma y mire, la mayoría de los consumidores de estos cigarros que estamos platicando, de los cigarros electrónicos, son fumadores que pretenden dejar el tabaco, pero esto no asegura su éxito. La OMS advirtió en 2011 que aún no hay algún estudio que compruebe realmente su efectividad. El único trabajo que se ha realizado al respecto ha sido por la revista Lancet, en el cual se tomó una muestra de 657 personas, de las cuales solamente el 7.3% dejó de fumar gracias a estos aparatos, aunque vale la pena mencionar también que la mitad consiguió reducir el consumo de tabaco convencional. Y seguimos platicando aquí fuera de cuadro qué puede representar a nivel social, incluso la base, ¿no? Un cigarro normal, no nos vayamos todavía al cigarro electrónico, que igual ahí pensamos que es un paso más complejo para entender esto, que como decimos, no es nuevo, desde 2003, pero bueno, ahorita está más de moda. Con el simple cigarro, ¿cómo puede funcionar el tema de, bueno, me tomo una copita y me fumo un cigarro? Ahorita decías, Jazz, bueno, es que igual y yo relaciono con la fiesta una copita de vino y ¿quién puede relacionar con relajarse, fumar el cigarro electrónico? Entonces, también puede ser que nuestro propio cerebro esté relacionando algún sucede estado con todo. emocional Sucede con hasta algo con un más. café. O sea, Sí. cuando uno dice que se va a Sí. reunir con sus amigas, dice vamos a tomar un café. Sucede con todo. Sí. O sea, tampoco vamos a liberar a nuestro cerebro de estas preconcepciones. No, la diferencia esencial es que en el caso del café, en el caso del alcohol, puede haber un cierto debate acerca de si hay una cantidad segura o no. Incluso algún médico te podría recomendar una copa de vino al día por el resveratrol o cosas por el estilo. En el caso del cigarro no hay debate al respecto. No hay una cantidad Boing. mínima que Dice se pueda Dios, considerar con los segura. alcohólicos no están viendo esto. Que sea saludable o segura, ni en mínimo. No, ninguna. Bien. Para Esa es- nada. Y No, es- para los medios a lo mejor. Nada. y ese Yo era estoy el... tratando, Kim, por de más ayudar. que No va a pasar, no va a pasar. Todos han intentado, no va a Las pasar. estoy viendo intentarlo. Soy una orgullosa fumadora, así me quiero quedar. Yo uso el cigarro electrónico solo para estar aquí porque no puedo fumar. Y de hecho esa es la idea, o sea, justamente estando fuera del aire está padre porque podemos generar esta mesa de debate en donde unas personas, te voy a poner unas con Kim, ¿ok? Porque ya le estás ayudando, unas personas que están intentando entenderlo como una forma también de quitarse el estrés del día a día y otros que yo, la verdad, estoy de acuerdo contigo, no es porque seas el invitado, de verdad estoy de acuerdo contigo que si te hace daño, mejor busquémonos alguna otra También cosa te que de hace daño todas comer formas en embutidos. exceso. Claro, No comas salchichas. No como, de No hecho. las hagas. Jamón, nada de eso, no lo coman, es como, es dañino. que también yo soy el peor ejemplo porque soy demasiado picky para esas cosas. No, y pero algo soy comerás muy que hace saludable. mal, o sea... Sí, es que todo lo que comas, todo lo que ingieras, todo lo que hagas Que en si el exceso gluten, hace que mal. sea, sí, sí. Por ejemplo, yo no consumo, y yo creo que ustedes lo saben, una gota de alcohol.
me parece lo más asqueroso que puede haber. Pero respeto el mundo que lo haga, está bien. Sí, yo mientras fumo. Tiene que ver también con esta tabla de valores, ¿no? O sea, que cada quien puede decidir en sus preferencias, a ver, para mí esta parte no importa, o yo prefiero sentirme bien, y eso pues ya va dentro de casa, lo decías desde el principio, como en casa, si uno ve que alguien está utilizando más el cigarro electrónico o un cigarro normal, tiende a hacerlo un poco más. No, o al revés, ¿eh? Yo crecí con dos papás fumadores. Mi papá fuma puro y tiene enfisema pulmonar. Y mi mamá fumaba también y afortunadamente dejó de hacerlo. Y yo era tal, el guácala, qué horror, me choca cómo huele la casa. Por favor, respeten mi espacio, no fumen aquí. Mi mamá dejó de fumar y lo hizo, como mencioné en un principio, con ayuda del cigarro electrónico y de parches y de chicles y de todo lo que se pueden ustedes imaginar, pero también de fuerza de voluntad, porque si no quieres ni con nada lo dejas. Y dejó, y mi papá, pues imagínate, te dicen tienes enfisema, pues lo tuvo que dejar. Pero yo jamás he probado un cigarro en mi vida, jamás. Inti, ¿cómo lo ves? Yo creo que, miren, como terapia de cessación, la parte más importante es estar seguros. Seguro que quieres dejar de fumar y tener una buena razón para ello. A partir de ello, tú puedes buscar la terapia que mejor te acomode, que puede ser una terapia de reemplazo, como pueden ser los parches, o puedes usar una terapia química, como son los ansiolíticos, etcétera. Pero esto tiene que ser generalmente de la mano de un médico. Hay personas que dejan de fumar a base de fuerza de voluntad y consejería, nada más. Sobre todo si están completa y absolutamente seguros de que lo quieren hacer. Si no lo quieres dejar, puedes usar lo que quieras y no va a funcionar, porque no lo quieres hacer. ¿Quiénes son los especialistas o qué tipo de médico es al que podemos acudir si queremos dejar de fumar? Desde el médico general puede tener un buen consejo al respecto, Ok. o un neumólogo podría ser la persona adecuada. Hay clínicas para dejar de fumar. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hay una muy buena clínica para dejar de fumar, donde les pueden atender, ver qué es lo que realmente desean, cuál es la terapia que más se adapta a ustedes y bueno, y Hasta ayudarlos. al psicológicamente, me imagino, ¿no? respecto. Claro, el Porque- apoyo psicológico es básico al respecto. Sí, hay gente que tiene una fuerza de voluntad impresionante. Mi abuelo igual un día dijo, ya, está bien, ya estoy harto que me digan, ya no voy a fumar. Este es el último. Se lo fumó, lo terminó y No. dijo, están viendo, es el último. No. Y en su vida volvió a tocar un cigarro, en su vida. Pero sí me imagino que tienes que tener un carácter muy fuerte, ¿no? Para poder lograr algo así. Hay gente que O estar sí convencido. necesita muchísima más ayuda. O estar profundamente convencido, ¿no? Yo creo que va por ahí, porque la mayoría de los que dejan de fumar, los que yo conozco que han dejado de fumar, no es por una convicción de quiero dejar de fumar, es por el miedo de lo que te puede pasar. Como que los que ya entraron en conciencia, hay algunos que dicen, qué asco, este cigarro me supo horrible y se acabó. Y ya, me dio asco. Cuéntanos qué piensas del Champix. Funciona bien para ciertas personas, tiene algunos efectos secundarios. ¿Qué es? ¿Qué es? Explícanos ¿Qué es? antes. ¿Qué es? Sí. Bueno, el Champix es una pastilla que tú utilizas para dejar de fumar y que tiene un cierto efecto en la química cerebral que lo que hace es impedir que recibas ¿El placer? ¿Que te asquees o qué? el placer en realidad, que la necesidad de consumir el cigarro. Pero todas esas pastillas y todas estas terapias que son químicas, que se van a meter con tu química cerebral, lo mejor que puedes hacer es hablar con un médico y que este médico vea si es adecuado para ti y te dé un seguimiento al respecto. Y es que acabas de tocar un tema medular, bueno, acaban todos de tocar un tema medular, porque esto justo se trata de quien quiere dejar de fumar o quien no quiere dejar de fumar, porque justo al principio creo que, bueno, al menos yo lo tenía mal encaminado y era como, sí, es malo, entonces nadie lo haga, hasta que ahorita me acabas de hacer entrar en razón de decir, no, pues no, quien lo quiere seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, como dice Kim, pues yo no lo quiero dejar de hacer, ¿no? Y tampoco se trata de obligar a la gente, ni siquiera no se puede obligar a la gente. El problema en realidad tiene que ver con cómo empezaste. Queremos creer que el fumador tomó una decisión adulta y decidió que quería empezar a fumar. La inmensa mayoría de los fumadores comienzan a una edad muy temprana, donde no tienen un conocimiento en realidad de qué es lo que le va a ocurrir. Comienza por una presión social, una presión de pares o por alguna circunstancia alrededor. Y generalmente cuando llegas al punto de pensar qué daño te puede hacer el cigarro, llevas 10 años fumando. Entonces, gran parte del problema de esto, gran parte del problema del cigarro electrónico es que está apelando a reclutar adolescentes. Es muy atractivo para los adolescentes y entonces comienzas en el consumo de la nicotina, comienzas en la adicción de la nicotina antes de saber realmente qué te puede hacer y de tener los elementos para tomar una decisión al respecto. Son muy pocas las personas que comienzan a fumar a una edad adulta. Entonces, ese es el gran problema.
que estamos hablando ahorita de cómo dejar de fumar, cuando en realidad el problema debería ser cómo no empezamos a fumar. Claro. Un paso atrás. Un ¿Y paso cómo, atrás. si sabemos que está nocivo para la salud, permitimos la comercialización? Por supuesto. Porque, o sea, prohíbo que se vendan cigarros electrónicos, pero permito que se vendan cigarros convencionales. Es toda una contradicción, ¿no? En realidad tiene que ver más con una cuestión de historia, es decir, el cigarro ya estaba ahí antes de que naciéramos como nación y antes de que hubiera estas leyes. Y el problema en todo caso es por qué vamos a permitir algo que estamos viendo que es nocivo. No porque exista un mal, tienes que permitir otro mal. Pero esto también implica que tenemos que estar seguros de qué es nocivo, de qué tan nocivo es, de qué tanto funciona, de qué tanto no funciona. Y bueno, para eso sirven todos estos estudios. Lo que sí podemos decir en este momento es que no es buena idea que un adolescente esté entrando al consumo de la nicotina a través del cigarro electrónico. Y si vemos los números al respecto, son realmente preocupantes. Nosotros hicimos un estudio en adolescentes, y estoy hablando de adolescentes de secundaria, 12 años a 14 años. Y lo que hicimos fue un estudio de corte, es decir, los entrevistamos, bueno, tuvimos un levantamiento de una encuesta cuando estaban en primero de secundaria y otro en tercero de secundaria para ver cómo había cambiado la forma en la cual percibían y consumían ese tipo de sustancias. Y encontramos que, bueno, que el cigarro electrónico en sí había subido del 10% en primero de secundaria a un 30% en tercero de secundaria. Wow. O sea, se había triplicado la cantidad de adolescentes que habían probado el cigarro electrónico, que además, repito, es un producto que está prohibido, que no debería ser fácil de conseguir, que sin embargo ahí está. Además de estos 30% de estos adolescentes, bueno, el 30% que estaba probando el cigarro electrónico, una buena cantidad de ellos, el 34%, eran de bajo riesgo, es decir, personas que por su situación social, por su situación familiar y demás, y por las mismas características psicológicas, no hubiera sido fácil que hubieran empezado a fumar de no existir esta alternativa. Esa es la parte más preocupante. Si vemos los datos de la ENA, veremos que los adultos que usaron alguna vez un cigarro electrónico, la ENA de 2016, perdón, ENCODAT de 2016, vemos que es un porcentaje muy pequeño, 5.8%, lo cual quiere decir que la mayoría de las personas que están probando y que están utilizando este tipo de sistemas son jóvenes. O sea, son quienes lo están usando para empezar a fumar y no para dejar de fumar. Exacto. O sea, no está al final de la fila, sino al principio, y es en donde se desencadena lo que nos platicabas antes. Y ese es el gran problema que Esos tenemos datos que ver están al muy respecto. buenos. Bueno, pues ahí está. Nos vamos rápido. Sí, nos vamos a un corte, Sí, ¿verdad, sí. cabina? Perdón. Nos vamos rápido a un corte y regresamos con más. Pues seguimos hablando de este tema que ha sido polémico. Hasta en redes sociales mucha gente dice, pues sí, pero yo prefiero, pues sí, pero es mi gusto, pues sí, pero yo percibo. Y justo eso es lo que queremos continuar hablando contigo. O sea, teníamos una idea de que era mejor que el tabaco y ahorita pues estamos rompiendo esos mitos, que es muy importante. Y también para los papás, ¿no? Que seguramente decían, bueno, pues si de todas maneras va a fumar, porque todos los adolescentes lo hacen, pues por lo menos que fume eso que le hace menos daño. No. Sobre esta parte de que si es mejor o no, el doctor Sincer tiene una analogía muy buena al respecto. Y dice, imagínate que vas por la calle y llega un auto compacto a 80 kilómetros por hora y te atropella, te va a matar. Si tú vas por la calle y viene un camión a 80 kilómetros por hora y te atropella, también te va a matar. Y podemos discutir sobre qué puede hacer más daño, el auto compacto o el camión, pero al final ambos te van a matar. Aquí podemos discutir mucho sobre si el cigarro electrónico tiene más o menos sustancias que el cigarro tradicional, y posiblemente sí, pero la realidad es que el umbral que genera de riesgo de posibles daños a la salud existen, y también te puede causar cáncer, y también te puede causar problemas respiratorios, y también te puede causar una serie de problemas que pueden desembocar en la muerte o no, pero que van a bajar tu calidad de vida, unos y otros. ¿Qué tanto más uno, qué tanto más otro? Ya es
Dependiendo No para de cada llevarte persona. la contraria, pero justo para complementar lo que dices, nos comentan aquí en Twitter, Fernando pone, el cigarro electrónico no es más dañino que un cigarro. Esto no quiere decir que sea sano, solo es menos dañino y no le metes al cuerpo el monóxido de carbono y el alquitrán. Tampoco es que sea cierto, pero es lo que nos están diciendo en Twitter y así varias personas que van Acabas de opinando. responder, ¿no? ¿no? Claro, Exacto. te puedo decir, es que Justo, no tienes el en la misma subproducto de la combustión. Y sí, en efecto, no tienes el subproducto de la combustión, pero tienes una serie de cosas que te van a hacer daño. Entonces, O sea, ¿qué es lo mejor? ninguno. No hacer ninguno de los dos. Claro, y como dice Kim, o sea, sería bueno también encontrar una manera que lo han hecho, ¿no? Están bajando los índices del tabaco en la Ciudad de México, por lo menos, prohibiéndote que fumes en los antros, prohibiéndote que fumes en los restaurantes, que mucha gente dice, pues al final ni lo prohíben, porque sí dejan que lo hagan. Y en segundo, la gente también te dice, oye, pues yo me siento discriminado, ¿cómo puede ser que ya no pueda comer en una terraza a gusto con mi cigarrito? Porque todos los niños van a estar respirando mi tabaco. También hay posiciones. Por ejemplo, Japón. Japón es un país que nunca voy a conocer. No puedes fumar ya en ningún lado en Japón. Definitivamente. Sí hay un punto del respeto de los demás. Por ejemplo, California. A mí me da mucha risa viajar a California. El cigarro, penadísimo. Hay que caminar no sé cuántos metros. Pero están felices tomando mota todos. Porque eso ya es legal. Entonces sí está muy padre estar consumiendo marihuana. Pero esa sí hace pero menos no daño. cigarro. Yo la no gente fumo se muera mota, ¿eh? como Ojo, quiera. no Si fumo son mota, adultos, que pero se mueran hace como menos quieran. daño. Pero hay un punto importante de todo esto, y es que si en la Ciudad de México y en todo el país ha habido un esfuerzo por mantener leyes, por ejemplo, de espacios libres de humo de tabaco, que tiene que ver con el derecho que tienen las personas a respirar aire puro. Válido. Y eso ha bajado el consumo del tabaco. Ahora, un problema extra que tiene el cigarro electrónico es que muchas personas los compran para poder consumirlos donde no se puede fumar. Sí. Aquí estoy. Saludos Sí, a todos. sí. Ahora, orgullosas. esto genera que haya una renormalización del consumo de la nicotina, es decir, que una vez más nos acostumbremos a consumir nicotina donde ya habíamos aceptado que está prohibido. Pero de otra manera, porque como huele rico, pues no me importa. Sí, es que esa pero es la como cosa, si ¿no? En yo el saco cigarro mi está chicle noble, huele tan de feo que no nicotina. lo quieres. No Puedo es- sacar aquí mi chicle. Ajá, pero es que ahí tu no estás chicle afectando a solamente terceros. lo vas a consumir Exacto. tú. Cuando tú vapeas, todos nosotros estamos consumiendo lo mismo que tú. Ah. No estoy tan Güey, segura. güey. No estoy tan segura. No, yo sí lo estoy. ¿Cómo cerrarías de conclusiones? ¿Cuáles son los puntos más importantes de lo que hoy hemos platicado? Porque anotamos varias cosas, desde el debate si es dañino o no. Yo quisiera preguntarte también antes de concluir, y perdón, porque acabo de encontrar otra nota. El camino legal del que estamos hablando sería entonces no amparar el electrónico, pero sí prohibir el tabaco. O sea, no ir un paso atrás diciendo, bueno, es que el cigarro electrónico sí hay que aceptarlo, sino ir un paso adelante y prohibir el tabaco. Porque eso dijo Kim, no lo Que dije eso vaya yo. a pasar, porque lo próximo que viene es legalizar la marihuana. Bien, la parte legislativa tendrán que pedirse a un legislador que se las diga. Yo creo que más bien tiene que ver con una cuestión de regulaciones y tiene que ver con una cuestión de pensar en el daño que puede generar uno y otro socialmente. Ahora, ¿cuál sea el camino legislativo? Yo no lo sé. Eso sí es para un senador, para un diputado. Pero para una idealmente persona. para ti, es decir, en opinión, para ti sería entonces prohibir ahora el tabaco. No Yo hay sí un lo creo, yo No sí hay lo un creo, camino pero- tan sencillo. De hecho, en México tenemos muchos años peleando por regular el cigarro de una forma adecuada, lo cual tiene que ver con empaquetado plano, es decir, que no haya marcas, que no haya esta parte de parafernalia que hace que los adolescentes se acerquen a este tipo de productos. Es decir, quitarle lo sexy al cigarro. Pero tampoco ha ayudado mucho, ¿eh? O sea, le ponen una rata o una persona ahí conectada, muriéndose con Y ves a la enfisema, gente y la gente viéndolo. le da risa. Hoy y se ya lo no hay sigue. comerciales, por ejemplo. O ya no hay Antes comerciales. veíamos al vaquero de Malboro y te ibas a volver muy fuerte cuando fumabas Pero Pero sí en las hay- novelas era como lo más cool, que Ya no salían aparece, la fumando, gente sigue ahora ya fumando. no. y la Pero gente sigue la fumando. pregunta es si ha disminuido el consumo de tabaco. Sí, pero no desde por ha eso. ayudado. entonces. Ha ayudado. ¿Sí? Pues ahí está. Claro. Yo creo que es más Hay porque que te tomar- prohíben fumar en muchos lados, Hay que ¿no? tomar en cuenta que no es un factor único, sino es la combinación Todo, de varios claro, que lo no que te hace que dejen. puedan disminuir estos Poco a índices y sobre todo que no aumenten. En el caso de los pictogramas no están pensados para que no fumes, están pensados para que tengas un consumo informado, Consciente. consciente.
Y sí funciona para que los adolescentes no se acerquen tanto a ello. Hay personas a las cuales les repugna este tipo de pictogramas y eso implica que funcionan. Tanto es así que se venden etiquetas para taparlos. ¿Ah, Y sí? también existía toda una cuestión de estas personas que se hacían los inocentes diciendo, es que yo no sabía qué me pasó y entonces voy a demandar a la tabacalera porque me ocasionaron daños. O sea, también es un poco curarse en salud de, sí te informamos todos los efectos y aún así lo hiciste. Ya, pero esta parte no viene de las tabacaleras. Esta parte viene del gobierno Como mexicano regulación. como regulación y como protección para su población. En realidad, entre menos personas consuman cigarro electrónico o cigarro tradicional, mejor. Y para todo esto, el dinero que además cada quien se gasta, ¿no? O sea, porque también en cigarros, ¿cuánto puedes gastar si te fumas 2 cajetillas al O día? en seguridad social. O en seguridad social, Estar claro, o en curando médicos cancerosos después. de pulmón. Y que está una iniciativa que platicamos también aquí, en donde querían subir, me parece que un 40%, no recuerdo bien, los impuestos al tabaco, y ese dinero utilizarlo para la reconstrucción Bueno, de todos luego los curarlos. daños, no, de los sismos, que además es una enfermedad yo cara, pensé o sea, que- si vemos lo que está gastando el seguro y demás en atender a la gente que tiene problemas respiratorios por fumar, es muchísimo dinero lo que nos cuesta a todos. Inti, ¿con qué te quedas entonces? Yo creo que lo más importante de esto es primero ser conscientes de que no es vaporcito, no es algo que no importe, no es algo que no vaya a hacer daño, sí lo es. Además que es algo que está afectando sobre todo a nuestros adolescentes, que además lo están usando para librarse de algunas barreras paternas y maternas que los descubrirían en el caso de que estuvieran fumando. Entonces, no caer en esta trampa de decir, no importa, sí va a tener un efecto a largo plazo, y eso, que se combinan muchas adicciones en ese aparato que se vuelve atractivo, se vuelve adictivo por el aparato, por la nicotina y por la presión social. Pues muchísimas gracias, maestro Inti Barrientos Gutiérrez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, especializado además en toma de decisión en este agente, nuevas tecnologías, en consumo de nicotina, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Kim. Un placer. Gracias, Jazz. Gracias. Nos vamos y nos vemos mañana, igual a la 1, ya lo saben. Adiós. Oye, el